La democracia brasileña recupera una cierta calma tras los graves hechos del pasado 8 de enero, cuando cientos de seguidores del derrotado presidente Jair Bolsonaro asaltaron algunas de las principales instituciones del Estado en Brasilia. Los hechos llevaron a abrir investigaciones y procesos judiciales. También, y en paralelo, las autoridades abrieron procesos a Bolsonaro por presunta implicación en esos hechos y también por otros casos descubiertos después, como por ejemplo el destino de unas joyas regaladas a Bolsonaro cuando era jefe de Estado, que la justicia cree que el hoy ya exmandatario se llevó. Tras la polarizada campaña electoral que acabó enfrentando a Lula y Bolsonaro, y que ganó Lula, el país quedó dividido. Y uno de los objetivos internos del gobierno actual ha sido intentar recuperar la institucionalidad y la convivencia. Pero la división se mantiene y la justicia, que actúa de manera independiente, ha continuado con esos procesos judiciales. Si bien los casos están en su mayoría todavía en curso y las autoridades no pueden ofrecer muchos detalles, su desenlace sí puede reabrir algunas heridas o ahondar en la polarización. ¿Cómo avanzan esos procesos y qué rol está jugando la justicia para esclarecerlos, evitando alimentar esa división? Augusto Aras es fiscal general de Brasil. Hace unos días visitó Washington, donde mantuvo reuniones bilaterales con oficiales de gobierno estadounidenses, entre ellos el fiscal general Merrick Garland, y hoy nos acompaña. Fiscal, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Los saludo a todos y agradezco el convite para participar de esta transmisión. Estuvimos, la Fiscalía brasileña, así como un grupo de magistrados de las más altas cortes en Washington, en la OEA, para discutir asuntos comunes a los países, a los Estados miembros de la OEA, respecto al sistema de justicia. Fue muy provechoso. Hablamos sobre asuntos contemporáneos que tienen que ver con temas como el régimen democrático, defensa de los derechos fundamentales, de las garantías fundamentales civiles, combate a la criminalidad y defensa del orden económico, del medio ambiente, defensa del consumidor y de pueblos autóctonos. Realmente fue un momento histórico, especialmente por el momento de transición que el mundo pasa, en que la polarización ha desgastado, ha perjudicado mucho nuestras democracias. ¿Cómo ve la democracia brasileña hoy? La democracia no se mide por el sí o por el no. La democracia no es el resultado de un código binario. Ella se mide por niveles, por grados. Existen momentos en que naciones democráticas están en alto nivel, otras en mediano, otra en bajo nivel democrático. O sea, la historia de Arnold Toynbee revela que el flujo del proceso civilizatorio se da de forma espiral, ora creciente, ora descendiente, ora a veces se estagna. Brasil, como todo el mundo, pasa por un momento muy difícil de polarización, y la polarización destruye la democracia, porque la democracia es el gobierno de lo posible, de lo necesario. Y sobre todo, la democracia solo se establece donde hay libertad, donde hay regímenes de libertad que construyen consenso social. El diálogo, la cooperación, la integración son atributos inherentes a la democracia. Sin esos atributos tenemos simulacros de democracia. Tenemos a veces gobiernos totalitarios con nombre de democracia en la forma, pero no en el contenido. Y tenemos que estar atentos, porque la democracia no puede ser solamente procedimental. No puede ser solo un proceso electoral. La democracia es un régimen político que se caracteriza por la libertad, por la igualdad material, que tiene que ser alcanzada por todos, y por la dignidad de la persona humana, que transforma al hombre en el autor de sí propio. O sea, en la persona que escoge las políticas públicas que necesita para su familia, para su comunidad, a través de políticos elegidos libremente, de manera secreta, en la nación. ¿Y quién es responsable de esta polarización a la que usted hace mención, fiscal? En Brasil no hay un responsable específicamente. Es un fenómeno planetario. El mundo, de repente, tras pasar por la década de 80 y 90, por una fase conocida como hiperconsumo, que por sí solo perjudicó valores de la familia, valores morales, valores patrióticos, valores humanísticos, pasamos a conflictos
de toda naturaleza. Y cada día más, la revolución de los medios sociales ha creado un ambiente que no contribuye para el diálogo entre las personas, entre las familias, entre la sociedad, en el Estado. Más que nunca, necesitamos dialogar, platicar. Necesitamos hacer aquello que nos torna humanos, aquello que se llama la comunicación recursiva. Evidentemente que hay un caso encontrado en la Amazonía de un grupo autóctono aislado que no tenía una comunicación recursiva. Pero la regla es que nosotros somos humanos conscientes debido a una posibilidad de una comunicación recursiva. O sea, tenemos la capacidad de estar aquí con ustedes hablando, platicando de muchos asuntos al mismo tiempo y que se interconectan y todo con un propósito, con un medio, sin que sea solamente un lenguaje lineal. Entonces es eso lo que nos hace humanos, la comunicación. Y lo que pienso es que falta política en el mundo de hoy. Estamos viviendo un momento en que las grandes naciones del mundo, a ellas les falta política. ¿Quién no hace política? Hace la guerra. La política buena existe. Existe la mala política además. Pero seguramente que yo, como profesor de Derecho Electoral, de Derecho Empresarial hace 33 años, sé que en ambas actividades que tienen que ver con política y poder económico, lo necesario es el diálogo, la negociación, la búsqueda por el consenso social. En el caso de Brasil, es lo que hace su bonanza. Por eso digo que todos estamos viviendo un momento en la comunidad planetaria en que la falta de diálogo, la falta de integración, la falta de cooperación entre los organismos del Estado y de la sociedad perjudican lo que hay de más intenso de esa grande victoria del proceso civilizatorio social mundial, que es la democracia. Porque antes lo que conocíamos como democracia en el Estado moderno, evidentemente era nada más que autoritarismo. Sobre lo que conocemos como democracia en el Estado moderno, lo que había literalmente era autoritarismo sobre varios nombres, bajo varios simulacros que ya conocemos y que no queremos volver a ellos. La amenaza que genera la polarización quedó evidenciada en el asalto a las instituciones del 8 de enero pasado. Fiscal, ¿cómo avanzan esas investigaciones para identificar a los responsables, los intelectuales y los materiales de ese asalto? Mire, nosotros estábamos trabajando desde 2021 de manera orgánica, de forma discreta, para no crear ningún tipo de pánico en la sociedad, y el año de 2021, en ese año, logramos superar, reduciendo los riesgos de cualquier tipo de manifestación violenta. En 2022 también pudimos hacer lo mismo, y pasamos a 2023 con la tranquilidad de que habríamos superado un momento en que movimientos sociales con algún tipo de violencia pudiesen aparecer. Lamentablemente, al inicio del gobierno hubo un corte, que yo no diría proposital, pero que las circunstancias indican que hubo un corte en el flujo de informaciones del nuevo gobierno con las instituciones y con organismos como la Fiscalía de la República y la Policía, y estas entidades se quedaron alejadas de ese acompañamiento que estaba evitando cualquier acto de violencia, porque la manifestación en lugares públicos de forma pacífica, sin armas, es asegurado por la Constitución, y nosotros preservamos eso durante nuestra gestión como procurador, como fiscal general. Lamentablemente, en el 8 de enero hubo actos de violencia con daños materiales. Felizmente no tuvimos víctimas y ahora tenemos que investigar las responsabilidades. Y eso exige más que nunca la atención para que la sociedad brasileña, en su particular, vuelva a comunicarse. Tiene que volver a comunicarse, sea en las canchas de fútbol, en los estadios, en su religiosidad, que junta creencias de origen cristiana y no cristiana. O sea, es necesario que todos nosotros como ciudadanos nos confraternicemos con el alto nivel del pluralismo político que caracteriza a Brasil y su multiculturalismo. Es eso que hace a Brasil una nación rica y su pueblo muy interesante. En el caso del 8 de enero, ¿han identificado ustedes evidencia que implique al expresidente Bolsonaro? Mire, es muy difícil que en este momento de las investigaciones, en los procesos, hagamos cualquier imputación segura. ¿Eso por qué? Hace más de 250 años que las doctrinas jurídicas ya reconocen que el derecho
fue hecho para solucionar conflictos individuales o hasta conflictos colectivos, pero siempre conflictos jurídicos, conflictos políticos, conflictos de masa se resolucionan con política y no con el derecho. De esa manera, nosotros tenemos algunas situaciones, algunos precedentes que revelan la necesidad de la política, que la política no sea criminalizada, para que esta política sea el lugar ideal para que hagamos nuestra democracia. Un político estadounidense progresista, Albert Smith, decía hace más de 250 años que los males de la democracia se solucionan con más democracia. Y nosotros necesitamos volver a ese campo, más democracia. Voy terminando ya, fiscal, pero hay uno de los planes que impulsa el gobierno en Brasil, es el llamado Plan Amazonas. Y me gustaría preguntarle precisamente por el rol que está jugando la Fiscalía. Entre las instituciones que forman parte se encuentra la que usted preside y que el gobierno ha justificado esa participación por la importancia de combatir diversos tipos de crímenes. En ese Plan Amazonas, ¿de qué tipo de crímenes estamos hablando? La Amazonía corresponde al 59% del territorio brasileño. O sea, más de 4,5 millones, casi 5 millones de kilómetros cuadrados, con muchos estados en esa región. Y la Amazonía es una riqueza de los brasileños que compartimos sus efectos del medio ambiente con la comunidad planetaria. La Amazonía tiene dueño, pero ese dueño tiene también el deber de proteger del oxígeno de todos nosotros. Y ahí además hay muchas riquezas naturales, muchos mineros, piedras preciosas, minerales raros, minerales que sirven a la industria nuclear, y no se diga todo un conjunto de elementos favorables a la salud, como plantas que ya han contribuido para muchas medicinas, muchos fármacos en beneficio de la humanidad, además de la contribución del agua. La Amazonía es un tesoro para Brasil y para la comunidad planetaria. Es necesario saber que las organizaciones criminales han actuado mucho en la Amazonía. La Amazonía ha pasado a ser una ruta permanente de drogas llevadas a varios países por la vía de la Amazonía, y esos estupefacientes también tienen que ver con la explotación de recursos minerales de forma ilegal. Toda la Amazonía, prácticamente, el oro de la Amazonía es desviado para algunos países, las piedras preciosas son llevadas a otros países. O sea, las riquezas de la Amazonía, como mineros poco conocidos como la casiterita, es una riqueza, ese mineral, casi tan noble cuanto el oro, y es objeto de interés de la macrocriminalidad. La Amazonía es un tesoro que Dios ha confiado a los brasileños y que nos obliga a todos nosotros a cuidarlo y además compartirlo, lo que es común a todo el planeta. Por eso la Fiscalía General de Brasil ha invertido mucho, no como programa de gobierno, ya que el fiscal general no es gobierno, no es oposición. El fiscal general de Brasil es liderado por la Constitución. Es Augusto Aras, es el fiscal general de Brasil. Fiscal Aras, gracias por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias.